Walter Lescano, bueno, un fanático, diría yo, de Roberto Bolaño, ha sacado un libro dedicado a él, que por supuesto estamos predispuestos a leer ya mismo. Vamos a ver si se animan a sacarlo en México. ¿Cómo Ujú. fue tu encuentro con Roberto Bolaño? Te escuché la otra vez en la entrevista con Miguel Rep. Me llamó un poco la Sí, atención que ligaras a Rodrigo Fresán con Roberto Bolaño, su obra literaria, digamos, porque no la encuentro yo tan cercana, pero claro, vamos a ujú. escucharte a ti. Cuéntame, ¿cuál es el libro que has hecho? Claro. Bueno, primero que nada, un placer hablar con vos, lujazo. Bueno, lo que yo intenté con el libro es, me parecía que dentro por ahí del universo literario sobre Roberto, lo que faltaba era como profundizar bien esos vínculos entre un chileno errante, alguien que está, digamos, en una zona que a mí me interesa mucho, que puede ser el último escritor latinoamericano del siglo XX o el primero del siglo XXI, ¿no? Esa imagen de alguien que ve por ahí a Latinoamérica como una patria grande, pero así todo, incluso no asentándose en España, bueno, así todo, para la visión que yo tenía, quiso generar vínculos fuertísimos con Argentina, con la literatura argentina, ¿no? Desde sus declaraciones, desde sus textos, desde cómo encara cierto vínculo con su figura de escritor, desde también querer organizar cierto canon de la literatura argentina, y todo eso fue sosteniéndolo a lo largo de su, si querés, su apertura pública, digamos, desde que empieza a tener un perfil público, siempre trató como de sostener eso, ¿no? Entonces, me parecía como una tierra todavía virgen dentro de lo que era pensar a Bolaño y pensar su obra, ¿no? Ujú. Sobre todo me parece a mí que Roberto Bolaño, más allá de interesarse por la literatura argentina, se enfrentó y tuvo duelos y tuvo encuentros con Jorge Luis Borges, digamos, ¿no? Mientras por ahí todos tratándolo de Dios y de no acercarse y de no estar muy de amiga de Jorge Luis, él fue directo, digamos, y eso me parece maravilloso, ¿no? Está buenísimo eso que decís, totalmente, ¿no? Y además él entra, o por lo menos siempre más allá de los lugares quizá de acceso común a Borges, él empieza sosteniendo al Borges poeta, ¿no? Que es un Borges Claro. que por ahí todos dejan de costado, como si fuera una pata menor de su obra. Bolaño la rescata, y después también está, no sé, pienso en El Gaucho Insufrible como una reescritura de Sur. Estuvo como a lo largo de gran parte de su obra, Bolaño discutiendo con él, tratando de generar algún tipo de zona real, porque claro, yo siento también que, bueno, y algo que se ve muy bien en tu libro, ¿no? La forma de subsistencia real con la literatura era súper cotidiano, ¿no? O sea, desacralizar constantemente, poner a la lectura en una zona común, pero también en una zona de salvataje hacia algo real. Entonces, para él Borges no era el gran dios de la literatura mundial, sino alguien con el cual estoy cotidianamente tratando de ver cómo puedo generar mi propia obra también, ¿no? Entonces, me parece que hay algo también en ese punto que vos decís que es súper interesante, que es Bolaño está en ese punto intermedio en un debate que siempre surge. ¿Qué es lo que funciona para escribir? ¿La lectura o la experiencia? ¿No? O sea, tener grandes aventuras o tener grandes lecturas, que sería casi el debate del siglo XX, ¿no? Kafka, Hemingway, Claro. Borges o algún otro escritor que pueda ser el paladín de la experiencia. Entonces, Bolaño viene a presentar casi como una figura del siglo XXI, borrar esos bordes, o sea, borrar esos límites, y él siempre igual puso a la biblioteca por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Vos sabés que él, El Gaucho Insufrible, fue su libro póstumo. Él cuando va al hospital le entrega a su novia en ese momento, le Sí. entrega el disquete para sacar El Gaucho Insufrible. Me pareció este,
conmovedor que pensara en Argentina en sus últimos días de vida, ¿no? Una cosa romántica de mi parte, pero una de las cosas que no sé si formó el canon de la literatura argentina, pero creo que formó el canon de Latinoamérica, y me parece que es el gran protector nuestro, digamos. Nosotros ya habíamos dejado de leer a Gabriel García Márquez, ya incluso habíamos dejado de leer a Cortázar y nos estábamos interesando por otro tipo de literatura. Y él sacó a la literatura latinoamericana del boom, digamos, ¿no? A mí me parece hoy, y voy a decirlo ofensivamente a lo mejor, y no quiero ser ofensiva, pero que me parece que mucha de la literatura de las mujeres nos llevan otra vez al boom, digamos, ¿no? Esta cosa de los fantasmas, de las cosas que hacen justicia fuera de la justicia misma, ¿no? Me van a matar las mujeres, pero creo que Bolaño fue nuestro gran protector. ¿Lo sientes así? Sí, también tenía como, creo que así como uno puede ver en su obra, ¿no? Que él hace un... Esto lo tiro acá charlando con vos, ¿eh? O sea, Ujú, en su literatura él siempre trató de, como le gustaban los géneros, de ver cómo, por ejemplo, hacer una novela de detectives con críticos literarios, ¿no? Entonces, ver el sistema literario o el campo literario como un ring de boxeo, ¿no? mm, Como un lugar donde cada uno se tiene que ganar su lugar con la obra, pero también con sus declaraciones y también formando lecturas, formando linajes, formando familias, pero también formando familias enfrentadas a otras. O sea, evidentemente hay alguien ante lo cual Bolaño siempre estaba peleando, ¿no? Por ejemplo, decir que desde Miguel Cervantes Saavedra no pasó nada hasta Borges, es como decir, bueno, si en el medio no hubo nada, por supuesto que uno lo puede discutir a Bolaño, pero él siempre estaba insertando estas declaraciones para generar algún tipo de puente, ¿no? Eso también lo hacía alguien, para mi modo de ver, no cínico, ¿no? Entonces, por ejemplo, él podía rescatar a Cortázar, él podía rescatar algunas figuras que le interesaban, pero yo creo que también como vos, que hubo un avance en decir, bueno, la verdad es que en toda Latinoamérica tenemos en Bolivia a Edmundo Pasoldán, tenemos a Rodrigo Rey Rosa, tenemos a Fresán en Argentina, tenemos a Lampau Zaira, bueno, él también iba generando sus aliados, porque también era muy resistida su mirada sobre la literatura, ¿no? Y creo que en ese sentido está esta pata protectora que vos decías, pero también estaba esta pata de echar de la mesa a quienes él no consideraba claro. en una zona literaria valiosa, ¿no? O sea, era una persona también que, y eso creo que es muy siglo XX, ahora por ahí es todo más polite. Sí, ahora De sí, no hay que decir nada. Sí, sí. Sí, sí. Entonces él generaba eso también, ¿viste? Era como una protección también un poco cruda, ¿no? Un poco de buscar también contrincantes también. Ujú. Una de las cosas que me llama la atención es que él no estuvo, por supuesto, en la academia, no perteneció para nada a la academia, a pesar de que siempre la provocaba y hoy es el rey de la academia, porque casi todos hacen tesis sobre Bolaño. Y me llama la atención que dos libros, el tuyo y el mío, sean hechos por periodistas, sean hechos por personas que se han acercado muchísimo a la literatura, pero fuera de la academia, digamos, ¿no? Y eso me produce no por mí, pero me produce como cierta conmoción, digamos, ¿no? Esta posibilidad de que el escritor no esté solo en la academia, sino que esté por fuera de la academia, ¿no? Mm, Está buenísimo eso que decís. Yo creo que hay algo también, por lo menos una de las patas que a mí me conmueve, o una de las facetas que a mí me conmueve de Bolaño. Creo que, que cuando alguien viene de la procedencia de la cual él emerge, él surge, ¿no? Hay en algún punto un aporte a la lucha de clases en la literatura, ¿no? Digamos, y la Totalmente. institución es algo que está instaurada como una zona de pasaje, no solamente hacia ocupar un lugar dentro de la carrera académica, dentro del campo literario, sino también a pertenencia a ciertos círculos sociales. Entonces,
Me parece que Bolaño conscientemente trató de correrse de esos lugares, por eso también con los, en su México de juventud, digo, enemistarse con Carlos Fuentes era justamente también dar esa lucha acerca de lo establecido, no en tanto dinosaurio literario, sino también como una persona de otra clase social con las cuales el enemigo también está en ese territorio, ¿no? Bueno, Y la Santiago institución creo Papasquiaro, perdón, pero Santiago Papasquiaro murió de pobreza, no murió de otra sí, sí, cosa, sí. digamos, ¿no? Es decir, hay una verdadera lucha de clases en ello. Sí, y me parece que eso de recuperar, como decía él, ¿no? Los detectives salvajes es una carta de amor a mi generación. Me parece que es esa generación que muere olvidada por los sistemas de los cuales la institución obviamente es cómplice, de generar olvidos de un montón de familias de poetas, de escritores, de escritoras que mueren por no poder, digo, que mueren en el olvido sin poder entrar en un sistema que la misma institución va creando, ¿no? Como que crea sus propias reglas de juego y el que no las sigue va a quedar expulsado de nuestros libros, nuestros programas de estudio, nuestra memoria. Entonces, creo que eso siempre lo supo Bolaño. Podemos pensar una línea subterránea de toda su obra en ese sentido, qué hacer o qué no hacer para quedar o no dentro de un sistema literario de algún país, ¿no? O sea, ese tipo de vidas peligrosas tienen su correlato de decir, quizás mueras en el olvido si no entras en las reglas del juego. Entonces, en ese aspecto creo que la institución para Bolaño siempre es tratar de ver dónde está, cómo visibilizar al enemigo, ¿no? Y ahí podemos pensar quizá la universidad desconocida como ese territorio utópico para la literatura según Bolaño, en donde hay lugar para gente como él, ¿no? Ujú. Entonces, él va creando esos territorios de pertenencia, enfrentándose a los lugares que nunca le permitieron entrar, ingresar, digo, sobre el final de su vida, o sea, yo igual que vos, me acerqué a gente que lo conoció y bien sobre el final de su vida estuvo más o menos entrando. No es que toda su vida pública fue exitoso, fue bien recibido, es como la peleó hasta el final, ¿no? Y creo que la institución literaria siempre, la institución universitaria, literaria, cualquier tipo de gente con poder en la literatura, siempre fue visto con desconfianza y sobre todo también como, o podemos pensarlo, como estafadores, ¿viste? Como si siempre es alguien aprovechándose de un escritor o una escritora. Sí, e incluso ahora muchos de los que son amigos o de los que se creen amigos hablan de él con cierta condescendencia, digamos. Bueno, fue un escritor, hizo tal cosa, ¿no? Sí, Como sí, si no sí. hubiera dado vuelta a la literatura latinoamericana y me parece que es el máximo escritor de muchos años. Y de hecho, tú que eres mucho más joven que yo, siguen hablando de Bolaño y probablemente, ojalá, ahora un chico de 20 años esté haciendo otro libro sobre Bolaño, ¿no te parece? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene, me parece, en ese sentido que vos bien decís, tiene muchos elementos que lo hacen seductor, ¿no? O sea, Mm, esta cuestión de provenir de un lugar que parece carente de esperanzas o productora de sueños, él vence eso y puede viajar a distintos lugares, ¿no? En México esta vía bohemia, creando grupos, creando ujú, alianzas, encontrando en la literatura algo de medianamente algo accesible, o sea, si bien él muchas veces contó esto de los robos de libros, en algún sentido se puede acceder a los libros. Digo, esto de lo errante siendo pobre, siendo posible en alguien como él. Después generando un tipo de mundo sobre aquello que le gustaba, ya sea desde el universo de los talleres literarios hasta estos escritores, estos poetas, crearse un mundo, ¿no? Y después seguir insistiendo con eso, la poesía como destino, digo, un tipo que se la jugó entera por eso, en términos reales y concretos, y también en términos simbólicos, termina siendo muy seductor, porque en un mundo atravesado por los filtros de Instagram, acá hay una persona de verdad, ¿no? O sea, sí. y ese tipo de honestidad, y ese tipo también
de maestría literaria, de como coincido con vos, de reinventar la literatura latinoamericana, puede seducir a la persona más neófita y a la persona más especializada, ¿no? O sea, y en la literatura también haber generado un mundo, ¿no? O sea, Arturo Belano yendo de libro en libro, casi como que cada libro dialoga con otro, ¿no? O sea, esta idea de escritor mundo, me parece que puede ir seduciendo a cualquier tipo de audiencia, ¿no? Entonces, Mm, ahí tenemos vida, tenemos literatura, tenemos proyección, tenemos técnica y tenemos mística, ¿no? mm. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que a cualquiera de 15, 20 u 82 le puede... Hay un Bolaño para cada uno, ¿viste? Sí, también es cierto. Háblame de ti, Walter. ¿Eres escritor, eres periodista? Cuéntame qué otros libros has escrito. Bueno, soy docente de secundaria, doy literatura en escuelas secundarias acá de Capital Federal en Buenos Aires. Ya hace como 15 años más o menos que estoy publicando, ¿no? Publiqué libros de poesía, de Ujú, narrativa, ensayos. Este es el primer ensayo literario, pero había publicado otros ensayos sobre música, ajá. que es un mundo que me gusta mucho. Em, y después también hago periodismo cultural y también voy a muchas lecturas. Acá en Capital Federal y en Buenos Aires también y en todo el país hay como un circuito muy grande de lecturas de poesía, ¿viste? En donde uno Qué va, comparte bueno. sus textos. Y también doy talleres de escritura y un poco ahí se va armando la economía precaria, va, como cualquiera de Latinoamérica, ¿no? O sea, Total, total. se va armando así como, viste, realmente es, seguro vos me entenderás, Mónica, en esto, en Argentina cualquier universo en relación al arte, económicamente hablando, es al día a día, ¿no? Semana a Sí, semana, sí, y sí, sí. rogar que ningún pago se atrase, ¿no? Sí, sí, porque si no la Porque renta, claro, uno, sí, exacto, a mí me ¿viste? Sí, pasa sí, sí. exactamente lo mismo. Y la última, ¿qué sientes haber escrito sobre Bolaño? ¿Cuál es la reacción de la gente en Argentina? ¿Cómo lo ves a Bolaño precisamente que hablas de lo argentino en él? ¿Cómo lo ves ahora en Argentina? A 20 años de su Bueno, muerte. sí, 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 me encanta esto de los números redondos. Vos sabés que, no sé cómo te pasó a vos con el libro, ¿no? Que la verdad que es una súper referencia y me encanta tu libro, pero yo siento como que cuando leí por tercera vez 2666 dije, bueno, tengo que hacer algo con esto, no, no puede ser Claro, que lea por tercera vez un libro de más de 1000 páginas, no tiene claro, sentido esto, o sea, claro. no me puedo pasar la vida acá adentro. Entonces, creo que para mí fue habitar un lugar donde fue muy feliz, ¿no? O sea, meterme en el universo de Bolaño desde la escritura de un ensayo, pensando sus textos, pensando un tema que organice todo un libro, es habitar por última vez un lugar que para mí fue, eh, a mí me cambió la vida. Entonces, que es ese doble viaje, es tratar de entender mejor como lector a un territorio poético, narrativo y existencial como el de Bolaño, pero también tratando de entenderme a mí, por qué este tipo me cambió la vida con estas palabras, con estos libros, con esta imagen que él proyecta, ¿no? Eso por un lado. Después, por el otro, el trabajo de escritura, un ensayo literario, fue eh, uno de los mayores desafíos de mi vida, porque al igual que Bolaño, yo solamente tengo una formación que es la de haber estado en un profesorado, no, no pasé por la universidad, no pasé por ningún otro lado, algo que a mí me interesa mucho, digamos, pensar la intervención literaria desde una zona marginal, a mí me copa mucho eso, me parece, digo, lo sostengo como proyecto y eso me parece atractivo. Sí, hay otros escritores como Roberto Ar, como Enrique Sin, mucha gente que ha puesto lo marginal desde lo central, digamos. Me encanta esos nombres que dijiste, de una. Y traté desde ese lugar construir el ensayo, ¿viste? Ujú.
y también quería ver si era posible sostener esta idea de Bolaño y la literatura argentina. Digamos, ¿realmente hay algo acá? ¿Estoy creando un fantasma o efectivamente hay un tema acá posible para un libro, ¿no? Entonces, ese descubrimiento fue de muchos años, de muchas dudas, de muchas entrevistas pero también muy placentero, ¿no? O sea, si bien hay una zona de terror constante, seguramente te pasa cuando escribís, eh, finalmente haber llegado al final digo, haber llegado a poner el punto final y encontrar una editorial como Crack Up, fue un lujo absoluto, ¿no? Y a cabo el año la figura de él creció mucho mientras estaba en Anagrama y ahora que Sí, pasó a Alfaguara, que se hizo todo, no sé cómo fue en México, pero acá estaba acá igual, sí, Gigantografía Centuste, o sea, muy, muy tipo rockstar, o sí, sea, sí, parecía que venían los Rolling Stones otra vez, era muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ese tipo de escritores que tienen como un valor literario fuertísimo, es muy extraño que tenga esa visibilidad pública, porque en general, viste que son un blef los que sí, tienen sí, mucha proyección sí, marketinera, los libros, o sea, justamente está el marketing porque los libros no se sostienen. Y en claro, este caso, un tipo que tenía una sí. literatura tan impresionante, te llamaba la atención que estuviese en lugares de tanta visibilidad. Entonces, eso también fue generando para mí como todo un magma de lectores. Yo di talleres de Bolaño este año y el año pasado, y en pandemia, y lo que hay también es esta cuestión de pasar más tiempo con alguien que te dio mucha felicidad, ¿no? Es decir, hablemos de estos libros porque no tengo con quién hablarlos. Entonces, de algún modo también siento que Los Puentes Salvajes, el libro que escribí sobre Bolaño y la literatura argentina, es construir esa zona de diálogo con un montón de otra gente que quizá no tiene con quién charlarlo, ¿viste? Porque la lectura sigue siendo esa zona de intimidad que uno se construye, de soledad, Sí. pero claro, pero Bolaño, viste que te impulsa a salir hacia afuera, ya sea a escribir, ya sea a hablar de esos textos, ya sea a pensarlos. Entonces creo que también el libro a mí me funcionó para crear una zona imaginaria de diálogo con un montón de otra gente que vivió las cosas parecidas a las que yo tuve cuando leía Bolaño, ¿no? Ojalá el libro pueda estar en México, Walter, te lo deseo con muchísima felicidad y muchísima emoción. Qué lindo, sí, sí, ojalá, ojalá. Te banco un montón, Mónica, tu libro también, así que mil gracias, un lujazo hablar con vos. Un abrazo, gracias. Aguante, hasta luego.